Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul regresa a los sets mientras Burak Özçivit enfrenta una decisión difícil, hogar o carrera. La noticia ha explotado como una bomba en el mundo del entretenimiento turco. Neslihan Atagul, después de un largo silencio y descanso mediático, está lista para volver a la actuación. Y mientras ella se prepara para encender nuevamente las pantallas, su antiguo compañero de escena, Burak Özçivit, se encuentra en una encrucijada emocional y profesional que ha dejado a todos sus fans con el corazón en un puño. Fuentes cercanas a la producción han confirmado que Neslihan firmó recientemente un contrato para protagonizar una serie dramática que promete romper récords de audiencia. Lo que ha sorprendido a todos no es solo su regreso, sino también los rumores de que Burak Özçivit podría ser su coprotagonista, reviviendo la química que conquistó a millones en Kara Sevda. Estoy emocionada por este nuevo proyecto. Me siento renovada, con energía y muchas ganas de reencontrarme con el público, declaró Neslihan en una entrevista exclusiva a una revista de espectáculos. Este personaje tiene una historia muy fuerte, y sé que conectará con muchas mujeres. Sin embargo, del otro lado de esta historia está Burak Özçivit, quien vive un momento de introspección. El actor ha sido visto recientemente evitando los flashes de los paparazzis, lo que alimenta los rumores sobre su indecisión profesional. Fuentes aseguran que Burak está considerando seriamente alejarse temporalmente de las pantallas para enfocarse en su vida familiar con Fariye Evcen y sus hijos. No todo en la vida es trabajo. A veces, necesitas estar presente donde más te necesitan, habría dicho Burak a su círculo cercano. El dilema se intensificó cuando la productora del nuevo drama contactó a Burak para ofrecerle el papel principal junto a Neslihan. La decisión ha dividido a los fans. Algunos piden a gritos volver a verlos juntos en pantalla, mientras otros respetan la postura de Burak y su enfoque familiar. En redes sociales, los hashtags #Neslihan Burak reencuentro y #Burak decide ya se han vuelto tendencia en cuestión de horas. Una amiga cercana a la familia comentó, Fariye apoya cualquier decisión que tome Burak, pero también siente que este nuevo proyecto podría traer tensiones innecesarias. Ya vivieron eso en el pasado con los celos del público y la presión mediática. Mientras tanto, Neslihan parece enfocada totalmente en su regreso. En su última publicación de Instagram escribió, pronto estaré frente a ustedes con una historia que tocará sus corazones. Gracias por tanto amor. La publicación superó el 1.000.000 de likes en pocas horas. Mientras crece la expectativa, los medios no tardaron en especular sobre el impacto que tendría este reencuentro en el panorama televisivo turco e internacional. Kara Sevda no solo fue un éxito local, sino que se convirtió en un fenómeno global, ganando incluso un Emmy internacional. La posibilidad de volver a ver a sus protagonistas juntos ha puesto en marcha una maquinaria de nostalgia que alimenta tanto a los medios tradicionales como a las plataformas digitales. Críticos de televisión señalan que esta nueva producción podría representar un parteaguas en las carreras de ambos actores. Por un lado, Neslihan podría consolidar su regreso con un personaje desafiante y cargado de emociones. Mientras que para Burak podría significar una reafirmación de su versatilidad actoral en una etapa más madura de su vida. Pero hay más en juego. El guión de la nueva serie, aún sin título oficial, está siendo escrito por un equipo reconocido por su trabajo en dramas de alta carga emocional. Una fuente de la producción reveló, este proyecto está inspirado en hechos reales y toca temas profundos como la maternidad, la pérdida, la traición y la redención. Es una historia humana, muy intensa. Necesitamos actores que puedan transmitir esa complejidad, y por eso pensamos en Neslihan y Burak. La presión ha comenzado a sentirse, especialmente para Burak, quien se encuentra en el centro de una tormenta mediática sin siquiera haber dado una declaración pública formal. Los paparazzis lo han seguido hasta sus escapadas familiares y cada gesto suyo es interpretado como una señal. En una reciente imagen captada en un parque de Estambul, se le ve pensativo, con su hijo en brazos, mientras su esposa conversa con una amiga cercana. Los tabloides no tardaron en titular, ¿está diciendo adiós al estrellato? El silencio de Burak ha generado más preguntas que respuestas. Algunos afirman que está esperando el momento adecuado para hablar, mientras que otros creen que ya ha tomado su decisión pero no quiere hacerla pública por respeto a la producción y a sus seguidores. Lo cierto es que la tensión en torno a su participación crece día a día. Por su parte, el equipo de Neslihan no ha dejado de trabajar. Ya se han filtrado imágenes de pruebas de vestuario, lecturas de guión y visitas a locaciones. Todo indica que la actriz se está sumergiendo de lleno en el papel, lo que demuestra su compromiso con este nuevo capítulo de su carrera. En redes sociales, los fans han creado cientos de cuentas dedicadas exclusivamente a la posibilidad de un reencuentro.
En TikTok, los vídeos recopilatorios de escenas de Cara Zebra alcanzan millones de visualizaciones diarias y los comentarios claman por una segunda oportunidad para esta pareja artística que dejó una huella imborrable. Mientras tanto, las marcas comerciales también han puesto el ojo en este fenómeno. Grandes firmas de moda y cosmética ya han comenzado negociaciones para posibles contratos publicitarios, sabiendo que la imagen de ambos actores juntos tiene un potencial de alcance incalculable. La nostalgia vende, y en este caso, también emociona, comentó un analista de marketing televisivo. En paralelo, Farideh Evcen ha retomado también su carrera, aunque de manera más pausada. Se dice que está considerando un papel en una producción cinematográfica, lo que le permitiría acompañar a su esposo en el proceso de toma de decisiones. Según allegados a la pareja, su relación es sólida, pero no exenta de tensiones propias del mundo artístico. En una entrevista reciente, Farideh fue consultada indirectamente sobre los rumores y respondió con diplomacia: cada etapa de la vida trae sus propios desafíos y bendiciones. Lo importante es estar unidos y tomar decisiones con amor y sabiduría. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como un apoyo tácito a la decisión que tome Burak, cualquiera que ésta sea. Los productores, mientras tanto, no se han pronunciado oficialmente, pero sí han dejado entrever que están dispuestos a esperar un poco más para tener una respuesta definitiva. Es un proyecto ambicioso. Sabemos lo que queremos y también entendemos las circunstancias. Confiamos en que todo se resolverá de la mejor manera, declaró uno de los ejecutivos del canal que transmitirá la serie. Mientras el reloj sigue avanzando, la audiencia permanece expectante. ¿Se atreverá Burak a retomar su historia con Neslihan en la ficción, a pesar de las implicaciones personales? ¿O elegirá dar un paso atrás para priorizar la tranquilidad de su vida familiar? Lo cierto es que, cualquiera que sea la decisión, marcará un antes y un después no solo en su carrera, sino también en la industria televisiva turca, que observa con atención cada movimiento. En las últimas horas, nuevos rumores han comenzado a circular. Al parecer, otra reconocida actriz ha sido contactada como posible reemplazo si Burak rechaza finalmente el proyecto. Algunos nombres que han sonado son Can Tatlıtuğ, Can Yaman e incluso Engin Akyürek, aunque ninguno ha confirmado su participación. Una fuente cercana al entorno de Burak asegura que el actor se encuentra dividido, pero que en el fondo, extraña la adrenalina del set, el contacto con los fans y, sobre todo, la magia de contar historias que llegan al corazón. Él sabe lo que significa esta oportunidad, pero también sabe lo que podría perder en casa, dijo. Mientras tanto, Neslihan continúa con su preparación actoral. Está tomando clases intensivas de psicología emocional para poder interpretar de manera más realista a su personaje, que atraviesa un arco dramático complejo. Quiero que las personas sientan cada emoción que este personaje vive. No quiero fingir, quiero vivirlo con ella, confesó. La historia parece estar solo comenzando. Las decisiones, los silencios y las emociones ocultas forman ya una narrativa paralela que atrapa casi tanto como la futura serie en sí. Todo apunta a que, más allá del guión, estamos ante una historia real de decisiones humanas, pasiones, sacrificios y sueños compartidos. Y como toda buena historia, solo el tiempo dirá cómo termina este capítulo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Burak debería aceptar el proyecto junto a Neslihan o priorizar su vida familiar? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que promete emociones fuertes. Nos vemos en el próximo video.